Segundo libro de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 en adelante. Leo la palabra del Señor en el nombre santo de Cristo Jesús. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que me lo saque. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. El día viernes pasado estaba predicando acá mi hermano joven, hermano Danielito. Él hablaba de un tema acerca de que para Dios no hay nada imposible, de que Él es poderoso. Yo creo que durante todo el mensaje nos quedó más que claro, aunque quizás lo sabíamos, pero siempre Dios nos va a recordar. Porque a veces la fe cae, desmaya. Entonces la palabra de ese día, hace 2 días atrás, nos hablaba acerca de aumentar esa fe, de creer más en Dios y en sus promesas. Yo estaba escuchando a mi hermano predicar, por lo cual yo le pido a todos que oremos por los jóvenes, en especial por los que Dios empieza a utilizar. Mientras Dios más empieza a usar a un joven, más el diablo se levanta en contra de ellos. Porque no quiere Dios, Satanás, no quiere que el hombre de Dios se levante. Y sobre todo cuando son jóvenes, llaman al Señor, ayunan, buscan su presencia, buenos para leer, son correctos delante del Señor. Amén. El diablo siempre pone el ojo en ellos. Y de una u otra manera los va a querer hacer tropezar. Y mientras escuchaba a mi hermano predicar, y decía él que Dios es poderoso, Dios es grande en la palabra, Dios es bueno para cumplir lo que le pidamos al Señor. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Gloria al Señor. Se me pone algo en la cabeza, hermano. Se me pone algo en mi cabeza. Y ese es el mensaje de hoy. Gloria al Señor. Se me pone algo en la cabeza no para contrarrestar a esa palabra, porque es palabra de Dios, es innegable. Amén. No se refuta la palabra, no, para nada. Pero lo que se me puso en mi cabeza fue la siguiente frase: y cuando Dios dice no, creemos en un Dios que dice sí, que responde. Entonces me pone en la cabeza esta palabra: y cuando Dios dice que no, gloria al Señor. Esa es la palabra de Dios en esta hora. Y cuando Dios dice que no, nadie quiere escuchar eso de Dios. Nadie quiere que Dios actúe así con uno. Que Dios me diga que no. Que Dios me diga no, llanamente yo no te voy a contestar. Esa petición yo no la voy a cumplir, no te voy a responder. Porque aunque no creamos que sea así, Dios también a veces dice no. Recordemos que a través de una oración hay 3 respuestas: un sí, un no o un después. Cuando Dios nos está respondiendo, nos aferramos al después. No nos queda de otra, decimos. Pero a veces Dios dice que no. Y eso va a ser el mensaje de Dios. Es indudable de que el hombre de Dios oramos y Dios nos da promesa a través de la oración. Decía un coro que también cantábamos recién, dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Amén o no? ¿Es palabra o no es palabra? ¿Hay que creerla o no hay que creerla? Hay que creerla, es palabra de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Mateo 7:7, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Juan 14:14, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Hay muchos versículos que nos dan la promesa de la respuesta.
de que Dios va a decir que sí, de que Dios no se va a tardar. Pero todos los que llevamos años caminando y sirviendo a Dios, tenemos clarito que a veces Dios se demora, a veces Dios retarda su promesa, a veces Dios dilata o estira a veces como quien dice el chicle, ¿cierto?, para respondernos nuestras peticiones. Gloria al Señor. Si bien Dios quiere ayudarnos, si bien Dios quiere nutrirnos, respondernos, bendecirnos, también Él quiere enseñarnos ciertas lecciones en la vida. Él quiere moldear nuestro carácter, Él quiere hacer algo con nosotros. Y muchas veces la respuesta del no es por esa razón. Hay algo que aprender, hay algo que hacer antes de. Yo veo mucho al rey Ezequías, al rey que cuando el profeta llegó donde el palacio le dijo: rey, prepara tu casa, te vas a morir, le dijo, ¿se acuerda? Prepara tu casa, Ezequías, te vas a morir. No sé cuánto, la Biblia no dice si le dio días de vida, pero era lógico que le quedaban pocos días de vida. Prepara tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Gloria al Señor. Oh, el rey. Si usted algún día leyó la historia, el rey no recibió la noticia, dijo: bueno, Jehová Dios, que Él haga lo que Él quiera. No. Se volvió a la pared. Amén. El profeta empezó su camino de regreso a casa. Empezó a caminar hacia afuera del palacio. Y mientras el profeta Isaías iba caminando para afuera, el rey se postró al frente de la pared y empezó a llorar. Y escuchen bien lo que dijo, que muchos de nosotros no tendríamos ni la cara para decirlo. ¿Qué dijo el rey? Señor, acuérdate, yo he andado en tus caminos, yo he cumplido tu palabra. Cuando me nombraste rey, saqué a los dioses paganos. Él empezó a presentar delante de Dios su currículum, sus obras. Y creo yo, de acuerdo a la palabra, no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Le empezó a decir: Dios mío, no quiero morir, dame más días de vida. Pero quiero decirte que no es solo una petición, sino que lo merezco, tengo méritos. He hecho tu voluntad, he cumplido tu palabra, alárgame los días de vida. Gloria a Dios. Oiga, hermano, Dios cuánto se demoró. Solo minutos. En el proceso de la oración, Dios en los cielos estaba escuchando al rey. Y cuando Isaías estaba saliendo fuera del palacio, es decir, hermano, ¿cuánto fue la oración? Menos de un minuto. Isaías le dijo: devuélvete. ¿Pero para dónde, Señor? Dile que yo le doy los 10 más, le doy 15 años más de vida. Pero, Señor, se acaba de decirle que se va a morir. No, dile que va a vivir. Yo he escuchado la oración de ese hombre. Gloria a Dios. Por eso dije que antes de decirle la historia esta, tendríamos la cara a nosotros, para de la misma manera que Ezequías presentarnos delante de Dios y decirle: Dios mío, mira, lo que yo te estoy pidiendo lo merezco. He cumplido tu palabra. Me mandan al punto, voy al punto de predicación. Hay que ayunar, ahí estoy ayunando. 24 horas de oración, ahí estoy metido. Hay campañas, para allá voy. Me ordenas amar a mi hermano, lo amo. Me ordenas perdonar, lo estoy haciendo. Gloria al Señor. Tendríamos la cara nosotros para presentarnos delante de Dios y dar vuelta la orden de Dios, que Él retroceda de lo que Él determinó para uno. Creo que a todos nos costaría decir amén. Pero ese hombre se lo dijo a Dios y Dios escuchaba que ese hombre estaba diciendo puras verdades. Y le dijo: sí, ya bueno, te doy 15 años más. 15 años más de vida. Si bien la Escritura nos enseña que, como en este caso, como Elías cuando oró para que no lloviese y cuando oró para que lloviese,
Cuando Elías dividió el Jordán y Eliseo también lo hizo. Cuando Elías pidió por la resurrección de un niño, como también Eliseo también lo hizo. Cuando el hombre de Dios oraban y Dios les contestaba, también nos damos cuenta a través de la palabra que Dios no contesta todo. Dios no contesta todo. Y escúchenme bien, Dios no escucha a todos. Hay gente que cree que con el hecho de orar Dios lo escuchó. No. Un día un neófito, un ignorante de la Escritura, que solo había conocido a Jesús en unos, supongamos, 30 minutos antes, cuando el Señor lo levantó, cuando el Señor le sanó de su parálisis, bendito sea el Señor, de su ceguera, lo sanó de su ceguera. Al pasar unos minutos lo llevaron al concilio, los fariseos, y le dijeron: dinos quién te sanó. No sé. Gloria al Señor. Ese es un pecador. Si es pecador no tengo idea. Lo único que sé que antes era ciego y ahora veo, le decía. Ahora más, mire, esta es la frase que dijo esta persona que no tenía mucha Biblia, pero dijo una gran verdad. Cuando a este hombre le dijeron: el que te sanó es un pecador, ¿sabe la respuesta del hombre? Dijo: Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguien es fiel y justo y se arrepiente, a ese Dios escucha. Un hombre que no tenía mucho conocimiento, pero con el hecho de haber encontrado la verdad a Jesucristo en persona, supo esa verdad, que si él hubiese sido pecador, Dios no le hubiese escuchado. Pero ¿para dónde voy? Que Dios no escucha a los pecadores. Gloria a Dios. Porque Dios escuchó a Ezequías, porque era un hombre justo, amaba a Dios, cumplía su palabra. Isaías 1, del 14 al 15. Ustedes saben, el capítulo 1 de Isaías es donde dice: hay de todo, de la cabeza a los pies, podrida llaga. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está eso. Pero antes de llegar a ese texto, en el 14 y 15 dice Isaías: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, dice Jehová. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Escuchen bien. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. Si ustedes empiezan a orar y multiplican la oración, pero están llenos de pecado, Jehová le dijo: yo no los voy a escuchar. Aunque multipliquen las oraciones. Gloria al Señor. Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien se arrepiente de ese pecado, si alguien va a Dios con la oración correcta, a ese Dios va a escuchar, hermanos. Gloria al Señor. Alguna vez alguien dijo, tomó el versículo: Dios no escucha a los pecadores, de que no hay esperanza para nadie, dijo. Pero no es así. La oración tiene que ir correcta, apuntando a lo correcto. El pecador que tiene que orar, no por un auto, no por un novio, no por la novia. No tiene que estar orando por una casa. Lo primero, si es pecador, para que Dios lo perdone. Ahí empieza todo. Y cuando sienta el perdón de Dios, va a tener las puertas abiertas para pedir a Dios. Gloria a Dios, lo que Él desee. Bendito sea el Señor. Escuchen los varones casados. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Pedro dice aquí en 1 Pedro 3:7. ¿Por qué Pedro dice: traten bien a su esposa? Ellas son salvas como ustedes lo son, hombres. Trátenla bien. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Escuchó bien, varón? Si usted quiere que sus oraciones no tengan una barrera, no tengan una muralla, la cual impida que esa oración vaya para el cielo, el texto, especialmente en este, dice: traten bien a su esposa. Esposa también, viceversa. ¿Por qué no? Alguna dirán: no, se lo pide al marido. No, si usted
es buena para gritarle al marido, buena para lanzar esos platitos voladores. Dios usted no la va a escuchar tampoco. Gloria al Señor. Escuchen bien. Estoy hablando en primera instancia a qué gente Dios no escucha. ¿A qué gente Dios no escucha? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, la oración del tal es abominable. ¿Escuchó bien? El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, la oración de esa persona que menosprecia la palabra, que no escucha la palabra, que se tapa el oído cuando Dios está hablando, su oración es abominable. Y cuando habla de abominable, habla de algo asqueroso, algo repugnante. Gloria a Dios. Usted no saca nada con venir a orar acá, a clamar a Dios. Si llega el momento de la palabra, le da el sueño. Llega el momento de la palabra y usted empieza a ignorar al predicador. Empieza a menospreciar la palabra y al que lo está diciendo. La Biblia dice que si usted es así, su oración es abominable. ¿Amén o no? Gloria al Señor. Y entre de las últimas cosas que puedo decir cuando Dios no escucha, como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Porque pides para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Ahora, ¿por qué se pide mal? Porque se pide o se enfoca la oración en cosas que ante Dios no necesitamos. Dios quiere otras cosas para nosotros. Pero nosotros andamos pidiendo cosas que no nos van a llenar, no nos van a bendecir, no nos van a nutrir, no nos van a mantener en pie en el Evangelio. Andamos pidiendo por cosas que no son buenas delante del Señor. Hay un texto que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, bien, escuchó bien, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. ¿Cuándo Él va a responder? Cuando mi oración esté en sintonía con la voluntad de Dios. Cuando estemos cuadraditos, cuando lo que yo estoy pidiendo es lo que el Espíritu Santo colocó como carga dentro de mí para orar en ese punto, en esa dirección. Como dijo la primera vez que vino Felipe Barraza para acá, me quedó grabado eso. Antes de andar pidiendo dones, pide a Dios que cambie tu carácter. ¿Escuchó eso? O sea, no, yo no escuché eso, me dice. No, eso no lo escuché. No, si lo escuchó. Lo voy a poner en el WhatsApp de la iglesia para recordarse. Antes de estar pidiendo dones, pídele a Dios que cambie tu carácter. Gloria a Dios. Andamos pidiendo por cosas, hermanos míos, que no digo que sean todas malas, pero que realmente no nos van a cambiar nuestro estilo de vida. Ayer hablábamos, mientras íbamos para allá en la noche, hablaba con el hermano Neso, íbamos conversando ahí, hablando un poquito del avivamiento de 1909 y unos años antes, allá en Estados Unidos, el nacimiento, ¿cierto?, de la iglesia pentecostal, donde está el inicio de la denominación pentecostal. Yo le decía, una de las cosas que me asombraban de leer esos libros era el hecho de que cuando la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, el ladrón dejó de robar. El poco empático empezó a ser empático. Las casas se empezaron a vaciar. Gloria al Señor. La gente, la conducta, el estilo de vida, el carácter de la gente empezó a cambiar. Por un lado estaba la manifestación del Espíritu Santo, pero por otro lado estaba el resultado de esa manifestación. ¿Escuchó bien? Estaba el poder de Dios y estaba también el resultado de ese poder. Gente buena, gente honesta, gente que amó, gente que, no sé, hermano, iban a las calles a visitar a los enfermos, iban a las calles a darle comida a la gente que no tenía que comer. La gente empezó a cambiar y el Evangelio se volvió atractivo para las personas. Gloria al Señor. Pero nosotros, ¿qué andamos pidiendo? Pidiendo un auto. Señor, quiero un auto.
No, pero Dios dice, pero sí, me gustaría darte un auto, pero cambia la cara primero. Sea amistoso. Ama a los hermanos. Gloria al Señor. No, si yo quiero otras cosas. Es que por eso que Dios no te responde. Porque pedís y pedís mal. Pero si yo empiezo a pedir conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando Dios dice no? ¿Qué pasa cuando Dios dice que no? Duele. Cuando Dios no es que no escuche, cuando Dios toma la decisión de decir, no te voy a responder, no te voy a contestar, duele. Hay mucha gente que por producto que Dios no le contestó, empiezan a fallar delante del Señor, a bajar los brazos. Y se me venía este mensaje, repito, el día viernes escuchando a mi hermano. Porque cuando Dios se escucha, bueno, que rico alabar a Dios, ir a la iglesia, pues. O sea, yo estoy yendo a un lugar, a un culto, a una reunión, alabando a un Dios que siempre me escucha. ¡Qué bueno es! Estoy yendo a un culto, a una iglesia, en donde yo me arrodillo y siempre Dios me extiende su mano y me da las fuerzas. ¡Qué bueno es! Pero no es así siempre. Y no va a ser así siempre tampoco. Bendito sea el Señor. Hay un texto medio escondido en la Escritura. Son esos textos que a veces no leemos porque son las despedidas de Pablo en las cartas. La carta de Timoteo cuando dice, despídeme de, no sé, pues de Trifosa. Amén. Que uno lee ahí para puro buscar nombre de los niños, ¿no? Trifosa, Trifusa, Gallo. Gloria al Señor. En esa despedida, Pablo, en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo 4:19, dice la palabra de Dios, Pablo dice, saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Escuchó bien? Se lo voy a leer de nuevo. Dice, Erasto quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo dejó a una persona enferma en cierto lugar. A todos los que sabemos de Pablo, ¿Pablo tenía el don de sanidad, sí o no? Es indudable. Es indudable. Don de milagro, amén. Los 9 dones. Hay una concordancia en la teología que dicen que sí, efectivamente Pablo tenía todos los dones. Y no hay duda de eso. Pero ¿por qué no oró por él antes de irse? ¿Por qué no lo dejó sano? ¿Por qué lo dejó enfermo? Bendito sea el Señor. ¿Cómo tan desconsiderado? No tenía amor por Trófimo. No le gustaba el nombre, digo yo. Bendito sea el Señor. A veces me gozo solo, usted nadie se ríe, hermano. Son tan serios. Los dejó enfermo, hermano. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no oró por él? Una oración chica, aunque sea. Oró por él. Pero Pablo supo que lo tenía que dejar así. Es muy probable que Dios, el Espíritu Santo, le haya dicho, no ores. Ya no ores más por él. Él tiene que quedar enfermo. Es como Eliseo cuando dice la palabra que él murió, estuvo enfermo y murió de esa enfermedad por la cual murió. Bueno, valga la redundancia ahí, pero es lo que dice la Escritura. Murió enfermo. ¿Quién murió enfermo? El que dividió el Jordán. El que sacó la muerte de una olla. El que resucitó a un pequeño. Gloria a Dios. El que hizo multiplicar el aceite. Gloria al Rey, hermanos. El que sanó a Naamán de su lepra. Un hombre poderoso, indudablemente un hombre muy poderoso en las manos del Señor, pero murió enfermo. Gloria a Dios. Es que Dios a veces va a decir que no.
Nos guste o no nos guste, Dios a veces va a decir que no. Y si oro, y si ayuno, bueno, pregúntele a David, pues. Algún día cuando lo encontremos allá arriba en los cielos. 7 días orando, ayunando, tirado en el suelo. Es cierto, producto del pecado, amén. Pero Dios a David lo quería, tenía el corazón semejante al de Dios mismo. ¿Qué le costaba a Dios haber hecho que el niño no muriera, sino que quedara vivo? Pero Dios dijo no. ¿Le gustó a David? No, yo sé que no, pero Dios dijo que no y él no, y él no nomás, pues. Es como cuando usted como papá le dice a su hijo no. Y usted sabe que a veces tiene para darle, tiene para consentirle, tiene para decirle que sí, pero usted, como sabe el bien para el hijo, usted muchas veces le dice que no. ¿Amén o no? Es como aquel hombre que un día escuché yo, o leí en un libro que él escribió. Cuando su hijo se enfermó muy gravemente de un oído, tenía mucha materia en el oído, mucha materia. Era chiquitito el pequeño de este varón. Y lo llevaron al médico. Y la única solución para extraerle eso era extraerlo sin anestesia. Sin anestesia, porque era muy peligroso. Y tenían que sujetarlo, tenían que agarrarlo, tomarlo. Y llamaron a la mamá para que ella estuviese ahí, tomándolo, dándole consuelo, de alguna manera. Y cuando le empezaron a introducir el aparato en el oído, el niño lo gritaba de una forma, dice el libro, de una forma escalofriante. Y la mamá lo soltó, no aguantó. Y el doctor le dijo, la retó, le dijo, ¿quiere que su hijo se sane o no? ¿Sí o no? Es que no aguanto, no tolero, ven, usted no me sirve, llame a su esposa, lo dijo. Y llegó el marido, más fuerte obviamente en carácter, y tomó a su hijo, lo apretó y lo aguantó ahí mientras estaban ahí en su cabecita, ¿cierto?, introduciéndole el aparato acá adentro. Y él cuenta en el libro que cuando le estaban ahí metiendo las cosas en el oído y el niño gritaba y su ojo lleno de lágrimas, había un espejo en donde él se podía ver, veía al niño y se veía él. Y veía la cara del niño, como quien dice, decía en el libro, papá, ¿por qué me estás haciendo esto? Tú eres mi defensor. Eso es lo que él se imaginaba ver la cara del niño. Que el niño con su rostro le decía esas palabras, papá, ¿por qué aguantas que me hagan daño? Y él escribía en el libro que así a veces Dios está como el Padre, está aguantando, está ayudándonos a resistir. Hay una prueba fuerte, intolerable a veces para uno, hermano, pero como bien sabía el Padre que ese dolor era para mejor, para salud, para sanidad, para que estuviese bien, así también es Dios con nosotros también. Nuestros dolores, nuestras crisis, que nosotros, no es que nosotros pongamos mala cara a Dios, se lo decimos a veces nomás, pues. Bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios nos contesta? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Bendito sea el Señor. Esta palabra no es para bajarle la fe a nadie. No. Al final vamos a entender, hermano mío, que Dios es soberano. Que Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que dice lo que hay que hacer y Él dice también lo que no hay que hacer, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, la Escritura está llena de ejemplos en donde Dios libertó a los suyos, los liberó, los ayudó, los respaldó, sacó de la cisterna a José, sacó de la cárcel a José, lo hizo un gran hombre de Dios. Sacó de la pobreza a Abraham y a Isaac cuando estaban en tiempos de hambruna, en los tiempos de ellos. Los ayudó, los guardó. Bendito sea el Señor. Le dio comida a Elías, cuando había sequía. Ahí lo proveyó con los cuervos que iban a ayudarle, a darle alimentos. Gloria al Señor. Vemos el favor de Dios, la mano de Dios a favor de los hombres de Dios. Pero también vemos hombres de Dios que murieron. Hombres de Dios que Dios simplemente los dejó morir. ¿Por qué
qué permitió Dios que mataran a Jacob, lo atravesaran con una espada? Y días después Dios sacó a Pedro con un ángel de ahí de la cárcel. ¿Por qué no hizo lo mismo con Jacob? Porque Dios es soberano. Él sabe hacer las cosas. Y quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que Dios hace bien las cosas, sí o no? Y otra pregunta. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Gloria al Señor. ¿Qué le costó haberle? Hermano, 10 años más de vida de Esteban hubiesen sido 10 años más de victorias predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Pero murió joven ese hombre. Dios no lo libró de los piedrazos que le dieron y murió ese hombre. Gloria al Señor. Así a través de la historia han habido muchas personas que haciendo lo bueno, que haciendo lo correcto, que siendo buena gente, han muerto antes de tiempo. Me impactaba a mí ver cuando un hombre de los tiempos de la Inquisición, cuando andaban haciendo la contrarreforma y andaban persiguiendo a los que andaban traduciendo la Biblia, un hombre llevaba la mitad de la Biblia traduciéndola, esmerado ahí, con insomnio en las noches, leyendo, traduciendo, escribiendo. Imagínense el trabajo gigante que es traducir una Biblia. Gigante, gigante. Lo pillaron y al día siguiente lo quemaron vivo. ¿Por qué Dios no lo guardó? ¿Por qué Dios no lo cuidó? Gloria al Señor. Dios tiene fecha, término para nuestras vidas. Y va a ser el día en que Él quiera, no el día en que yo quiera, hermanos. Cuando yo me meto ahí y le pido a Dios como Ezequías, dame más años de vida, Dios dijo, ok, te voy a dar 10 años más 15 años más de vida. Pero los 15 años, ¿cómo murió? Pecador, pagano, sin la misericordia de Dios. Se perdió Ezequías. Si hubiese muerto en el día en que Dios le dijo, aquí llega tu día, hubiese ido para el cielo, hermano. Pero eso se le llama la perfecta voluntad de Dios o la permisiva, que es lo contrario. Y Ezequías tuvo la permisiva y ahí murió en condenación. Es como cuando Dios le dijo a Lot, arranca para tal lado. Señor, pero podemos ir a los montes tanto, bueno, ya anda para allá. Pero no era la voluntad de Dios. Si hubiese ido donde Dios le dijo, los ángeles decían, anda para cierto sector, no hubiese terminado violando a sus hijas. Pero nos gusta hacer lo que queremos, ese es el problema. Dios no queremos que Dios mande. No queremos que Dios intervenga, hermano. Pero gloria a Dios cuando Dios interviene, gloria a Dios cuando Dios manda un accidente, un problema, una enfermedad, porque ahí como que centramos las neuronas, hermano. Bendito sea el Señor. Y así decimos que Dios es malo. No, Dios no es malo, no es malo. Por algo viene eso, por algo vino eso. Y podemos dar fe también que el día en que más pobres estuvimos, el día en que más mal estuvimos, el día en que estuvimos ahí en la sombra del valle de sombra de muerte, es en donde dijimos, Jehová aún sigue siendo mi pastor. Nada me faltará. Pero eso, para entenderlo, hay que pasar por el valle primero. Gloria al Señor. No es sencillo servir a Dios. No es sencillo servir al Señor. Pregúntale a sus jóvenes en la clase de ayer, una clase muy interesante. Pregúntale a sus jóvenes los libros que les pasé, los textos que les pasé, que se llevaron de tarea para sus casas. Pregúntele si después de leer esos textos, ¿acaso su chip de su cabeza no cambió? ¿Acaso no volvieron a que realmente la realidad estar en Dios en este bendito evangelio? Pregúntele en su casa, mijita, ¿qué te mandaron a leer? Cuéntamelo, dímelo. Cuando uno se mete en la Inquisición, se mete en los mártires, algo cambia en nosotros, hermanos. A muchos los pillaron en contrabando de Biblias.
Hay casos, cuentan los misioneros, en donde llevaban detrás de la carreta lleno de Biblias. Y cuando estaban a punto de pasar a la frontera, venían los soldados y le decían, ¿qué trae usted atrás? Traigo manzana, le decían. Y abrían el paño que tenían atrás y los soldados veían manzana y eran Biblias. El poder de Dios ahí. Cerraban y decían, ya bueno, pase. Pero vieron casos en donde pillaban que tenían Biblia y los mataban. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Gloria al Señor. Es como usted a veces dice, bueno, ¿y por qué todo? Yo veo al hermano, mire Señor, ¿sí? Esto no hay que ser tan espiritual, usted le dice al Señor. Si entramos a comparar entre yo y el hermano Pancho Malo, yo soy mejor, pues Señor. Yo sé cómo es, pues. Y yo veo al hermano con una linda familia, llega contento a la iglesia, lo veo que no tiene ni un problema. Y yo tengo todos estos problemas. Yo que oro, yo que ayuno, yo que busco tu nombre, yo que leo la Biblia, me quemo las pestañas leyendo. Gloria al Señor. Vamos a leer un texto, hermanos míos, que nos va a bajar el humo de la cabeza a muchos de los que estamos acá, hermanos. Leemos Hechos capítulo 11, los héroes de la fe, y nos encanta detenernos en los héroes que todo les fue bien. A los héroes que Dios los respaldó, los guardó, los cuidó. Oiga, aquellos que apagaron fuego impetuoso, cerraron boca de leones, pusieron en fuga a ejércitos numerosos. Gloria a Dios, hermano. ¿En cuál parte quiere estar usted? En eso, pues en esos héroes de la fe. En eso. Ojalá hay los primeros 11 o 15 versículos. No, los primeros 30 versículos. Los héroes de la fe. Pero hay un espacio de 3 versículos, 36, 37, 18, de 4 versículos, es donde habla la Biblia de los otros. Los otros. En donde yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar donde está el poder, donde está el respaldo de Dios, donde Dios, yo hago un chasquido de dedos y aparece Aladino, me ayuda al tiro. En ese quiero estar yo. En el otro, cuando dice el texto dice así, más otros, ahí habla de los otros héroes de la fe. Y la Biblia nos dice que estos no son héroes, son tan héroes como los que primero empieza a decir. Aparentemente Pablo fue el que escribió Hebreos. Hay dudas, dicen, pero de acuerdo a todo el conocimiento que hay de los hebreos, dicen que es Pablo. Yo creo, bueno, que es Pablo. En comparación a los otros héroes, algunos dicen, estos son los derrotados. Estos fueron los que les fue mal. Los que Dios no tenían el respaldo de Dios en su ministerio. No, hermanos, no. ¿Quién dice que porque tú tienes más problemas que el hermano eres más, no sé, pecador? ¿No será que así es la manera que a algunos, solo en algunos casos, Dios te mantenga a raya? Dios sabe y conoce nuestro carácter. Dios sabe y conoce nuestra acción en medio de los problemas. Dios sabe que cuando andemos bien, mi hermano, nos vamos a acordarnos de Dios. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? En algunos casos, digo yo, no todos, pero en algunos casos Dios sabe que manteniéndolos con problemas, manteniéndolos con dificultades, es la única manera que busca a Dios, la única manera que ore, que ayune, que lea la Biblia. Algunos en la vida, hermano mío, van a vivir toda la vida en puras pruebas. Yo no soy como los predicadores de la superfe que hoy les vengo a decir, hermano, hoy día terminan tus crisis. Es probable que nunca terminen. Y pases el resto de la vida sufriendo. Como también es probable que Dios termine hoy tu crisis. Amén. Pero eso todo está solo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el Señor. Algunos hicieron esto, algunos hicieron esto otro, algunos hicieron
acto de heroísmo extraordinario. Mas otros fueron atormentados. Escuchen bien. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, escuchen bien, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. No, yo no quiero esto, Señor, dice usted. Yo quiero vivir en la victoria, de triunfo en triunfo. Gloria a Dios. Pero se lo voy a volver a leer. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la otra área o el otro grupo de los héroes de la fe, que no terminaron con honores, no terminaron con una chapita ni un diploma, terminaron aserrados, partidos en dos, terminaron hambrientos, muertos de hambre en las calles. Nadie le dio una digna sepultura a muchos de estos hombres de la fe, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero eran tan hombres de Dios como los otros héroes de la fe. Eran tan hombres de Dios como aquellos que recibieron, hermanos míos, poder de Dios para echar fuera a ejércitos, hermanos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero eran hombres de Dios también. Digo yo, me pregunto, ¿acaso esto en los casos que están acá, los que eran apedreados, acaso no pudieron haber orado, Señor, no me tiren más piedra? Pero Dios decía, no. Gloria a Dios. Cuando le presentaban, cuando colgaban al Hijo de Dios de sus piernas, una pierna acá, otra pierna acá, más o menos abierta, y llegaba el verdugo con una sierra larga. ¿Acaso que ese que estaba colgado al revés no habrá dicho, Señor, si es tu voluntad que no pase esto? Pero Dios decía, no te voy a responder. No estoy hablando de un Dios sanguinario, no estoy hablando de un Dios que no tiene amor. Estoy hablando de un Dios que sabe lo que es correcto, que sabe lo que hace, hermano, que no se equivoca. Que siempre, hermano mío, las cosas que nos pasen en la vida, solo a los que aman a Dios, las cosas les van a ayudar para bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Solo a los que aman a este Dios maravilloso, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Muerto a filo de espada. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres. ¿Acaso no le pedían a Dios, Señor, quiero salir de esta pobreza? Angustiados, quítame la angustia. ¿Cuántas veces usted ha pedido eso a Dios y la angustia sigue estando ahí? Gloria a Dios. Maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Escuchen bien cómo termina el texto. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuchen bien, alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio. Por la fe que tenían, alcanzaron buen testimonio. El texto dice acá, no recibieron lo prometido. ¿Amaban a Dios o no amaban a Dios? Claro, ¿quién no va a amar a Dios si está dispuesto a que lo maten? ¿Quién no va a amar a Dios así? Obvio que sí lo aman. Es la respuesta mayor del amor que uno puede tener al Señor, ser un mártir. La respuesta mayor que uno puede tener. Gloria al Señor. Entonces aquí no está puesta en duda la fe de ellos. No está puesta en duda. Porque partiendo de que están dentro del relato del hombre de la fe.
Si están ahí porque tenían fe. Y aún más, porque los mataron por causa de su fe. Pero ¿por qué Dios no le respondió? Gloria al Señor. Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer muchos de los que estamos acá. ¿Por qué Dios todavía dice que no? Que Dios nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. No recibieron lo prometido. Aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Amad a alguno, Dios le está hablando en esta noche. Amad a alguno. Quiero leerle algo. Romanos 9, 20 al 21. Más antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Escuchó bien? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios, para que reclames? ¿Quién eres tú? ¿Será capaz usted de pararse y decirle, bueno, a ver, aquí estoy yo, pues Señor? Me preguntas quién soy, aquí te presento mi currículum. Igual que el fariseo, Señor, yo oro más que este, yo ayuno más que este. Ese soy yo, pues. Me preguntan quién soy yo, ese soy yo. Soy pastor de una iglesia. Gloria al Señor. ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿No tiene él el poder? ¿No tiene él la autoridad? ¿No tiene él la soberanía sobre este barro que está hablando y esos barros que están diciendo amén allá abajo? ¿Acaso él no puede hacer de nosotros lo que él quiera? No escuché mucho amén. ¿Usted cree que Dios puede hacer conmigo, con usted, lo que él quiera? Muchos dirán amén, pero dirán sí, pero depende de. Pongamos las cosas en el contexto, dicen algunos. Siempre y cuando, así dicen algunos a Dios, te serviré, te amaré, aguantaré, toleraré, resistiré, siempre y cuando. ¿Cómo que siempre y cuando? ¿Cómo que condicione a Dios? ¿Cómo que poner en duda lo que Dios está haciendo? Bendito sea el Señor. Por el vaso, el barro. ¿Cuántos vasos de barro hay acá? ¿Cuántos vasos de barro hay acá, hermanos? ¿Por el vaso reclamar a Dios, hermanos? Pero no falta el que reclama. No falta el que se justifica delante de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado con uno, hermano. Es que no lo siento. A veces no es sentimiento esto, hermanos. Esto es fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Hay un texto que dice, la palabra del Señor, dice la Escritura en 1 Corintios, dice, que esto no es por fe, pero no es por obra, esto es por fe. No es por vista, dice, esto es por fe. Es verdad que hay alabanzas por ahí, que más o menos son un poquito sentimentales, cuando todo está en silencio porque Él está obrando. A veces Dios no está haciendo nada. A veces Dios no está haciendo nada. Y uno, como es sentimental, emocionalista, medio almático para vivir a Cristo, uno se toma esas palabras y dice, oh Señor, entonces viene pronto la respuesta. Puede que sí, pero también puede que no. Yo quiero que hoy terminemos todos esta palabra, escuchando este mensaje, bajando nuestro moñito delante del Señor. Igual que los bueyes, bajando los callos, para que Él coloque el yugo y solamente trabajemos para Él nomás. Nos duele lo que nos duela, tengamos la enfermedad que tengamos,
Cueste tirar el arado, no importa, hay que tirar para adelante, porque aquí somos bueyes sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al final, el que manda es el dueño de los bueyes. El que tiene el yugo y lo pone sobre nuestros cachitos es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él manda, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, del mismo barro, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene el potestad de hacer esto? Claro que sí. Escuchen bien Job 40 del 1 al 9. Escuchen bien este bendito versículo. Además respondió Jehová a Job y le dijo, escuchen bien, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? ¿Es de sabios? ¿Es de gente cuerda contender con el omnipotente? Gloria a Dios. Si usted contiende conmigo, bueno, ¿qué soy yo? Pero el versículo dice, contra el omnipotente. ¿Es de sabios, es de inteligente, es de gente que tiene 2 dedos en la frente contender contra el Dios omnipotente? Oiga, si usted algún día se quiere poner delante de una grotita y contender con el pedazo de yeso que está ahí, le doy todo el derecho, hágalo. Si quiere lo agarra a patá. Amén. Lo agarra a patá, roba las velas, como yo cuando éramos chicos. No sé si ustedes lo hacían, pero voy a confesarle un pecado, hermano. Dios me lo perdonó. Cuando íbamos caminando, antiguamente se caminaba. Gloria a Dios. Habían 2 o 3 grutitas que siempre tenían velas. Y nosotros decíamos, ya, a la vuelta del servicio, veníamos ungidos. Éramos chicos, hermano, así como el Emanuel, así bien chiquitito. Y entramos en la grotita, había monedas, sacábamos las monedas. Amén. Gloria al Señor. Me acuerdo una vez, ¿se acuerda, hermano, cuando andábamos allá en el cerro en Coya? ¿Se acuerda o no? Otro pecado, hermano. Estábamos los jóvenes allá en el cerro, veníamos cantando con una radio, veníamos cantando. Y había una virgen ahí, en la nada misma una virgen por ahí. ¿Qué dice la palabra? Me dijo alguien por ahí. La Biblia dice que hay que tomar el oído de hacer los pedazos, le dije yo. Era bíblico yo. Y un hermano tomó a la virgen y era un barranco para abajo. La lanzó para arriba así. Hermano, sin mentirle, cuando iba volando, se pulverizó. Se quebró sola en el aire, se quebró. Dios así no usaba. Gloria al Señor. Oiga, contenda usted y pelee contra una de esas cuestiones que son puras mentiras. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se le ocurra reclamarle a Dios. No se le ocurra, hermano mío, patear las piedras delante de Dios. Dice un dicho por ahí, no se te ocurra escupir el cielo, porque se te va a devolver ese escupitajo. Gloria al Señor. ¿Es de sabios contender contra el omnipotente? Dios le está diciendo esto. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y le dijo, he aquí que yo soy vil. Amén, 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 amén. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Y sabe lo que dice? Esto es lo lindo de la escritura. Dios tiene para todo respuesta. Voy a leerlo de nuevo, a ver si me dicen amén ahora. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Ya, me voy a callar. Eso está diciendo. Ya, voy a dejar de reclamar. Ya, me tapo la boca. ¿Cuánto deberían de taparse la boca, hermano? Poner su mano ahí en la boca y quedarse callado, hermano. Pastor, me está diciendo que no ore. No, ora. Hay una diferencia entre orar, pedir, gemir y reclamar. Hay que seguir orando, amén. Pero aquí lo que estoy diciendo en este punto de la prédica es contender. Contra Dios no. Contra Dios no. Pondré mi mano sobre mi boca. Escuchen bien. Jehová
Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, tú me responderás. Ya Job, ¿se acuerda usted que dice la escritura que Job como que empezó a hablar mucho ya? ¿Se acuerda usted o no? Bueno, los que han leído el libro de Job, pues, lea el libro de Job en su casita. Hay un momento en el inicio del libro cuando dice que Dios no causó despropósito alguno de su fracaso. A Dios no dijo nada, dice. Pero ya cuando van por el capítulo 4, por ahí, del 5 para adelante, como que Job empezó a hablar mucho. Empezó a reclamar de repente, como que algo se le empezó a soltar la lengua un poquito. Más que nada por los amigos satánicos que tenía al lado. O los hijos del diablo, que ellos lo empujaron a hablar de más. Gloria a Dios. Si no hubiesen estado esos tres amigos, Job hubiese terminado callado. Pero fueron ellos en los que le decían: Job, a ningún justo le pasa algo malo. Si tiene fracaso es porque solo a los que pecan Dios los castiga, le decían. Amén. Oiga, y contra eso, ¿cómo no vamos a responder? Pues hay que responder algo. En una oportunidad un amigo le dijo: Job, cuando tú veías un débil, tú lo fortalecías. ¿Y qué te pasa ahora? ¿Por qué no lo fortaleces? Con esos amigos. Gloria al Señor. Entonces Job empezó a hablar de más. Y Dios le dijo: Job, no es de sabio contender contra mí. Cierra tu boca. Yo te voy a preguntar y después me vas a responder. Pero yo pregunto primero ahora. Y le hace 4 preguntas. Escuchen bien. Las 4 preguntas de Dios a Job. Que son las 4 preguntas que Dios nos hace a todos nosotros. Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice que no. Primera pregunta. Job 40, del 1 al 9, si alguna vez lo quieres leer. Primera pregunta. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Invalidarás lo que yo estoy haciendo? ¿Tú crees que yo estoy haciendo un juicio porque estoy de alguna manera mojado? O sea, es decir, alguien me pagó algo, porque soy injusto, porque estoy equivocado. ¿Vas a invalidar lo que yo estoy haciendo contigo, Job? Eso es lo que Dios también nos dice a nosotros. Cuando Dios dice que no, Dios te pregunta hoy: ¿invalidarás el juicio de Dios, la obra de Dios sobre tu vida? Segunda pregunta, que es la más fuerte: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Escuchó bien? ¿Me estás condenando a mí? ¿Me estás diciendo que yo estoy equivocado? ¿Me estás diciendo que yo soy el que estoy en el error y tú no? Es decir, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Habrá alguien sobre el territorio, la tierra, sobre este globo terráqueo, hermano? ¿Habrá alguien, hermano mío, que pueda condenar a Dios para que Él se justifique delante del Dios del cielo? Tercera pregunta: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Job, ¿tú tienes poder como yo tengo poder? ¿Se comparan tus fuerzas con las que yo tengo, Job? Tómese estas palabras, hermano. Hagamos cuenta que yo soy Job. Cuarta pregunta: ¿truenas con voz como la suya? Tu palabra es más contundente, más fuerte, más directa, llena de veracidad como la tuya. La Biblia dice: cuando Dios habla, calle toda la tierra. Toda la tierra, porque Dios está hablando. Es fácil poner a Dios en el sillón del acusado, sentarlo ahí y hacerle hartas preguntas al Señor. ¿Cuándo? Cuando Él dice que no.
quiero decirles que Dios dice que no. Aunque no quiera escucharlo en esta noche, aunque usted no vino a escuchar ese mensaje hoy, le quiero decir que Dios a veces dice que no. ¿Cómo saber si Dios me dijo que no? Ahí tiene que apuntar su oración entonces. ¿Es tu voluntad? ¿Es lo que me conviene, Señor? Te estoy pidiendo esto, Dios, pero ¿es tu voluntad? Deje de pedir que Dios lo haga, Dios lo haga, Dios lo haga. Cambie la oración y diga, Señor, ¿es tu voluntad? Háblame. Dame un sueño, una profecía. Que alguien, Dios lo toma, Señor, a alguien en la iglesia, un amigo, alguien de usted lejano, con el don de profecía y me diga, de ciencia, y me diga si es tu voluntad o no. Quiero oír tu voz, Señor. Me recuerda mucho cuando se juntaron en el concilio, en el Sanedrín, y empezaron a cuestionar la obra de los apóstoles. Y dice la Escritura que el más sabio de ese concilio le dijo, saquen a los apóstoles para afuera. Sáquenlo, sáquenlo. Lo sacaron para afuera. Se reunió el Sanedrín y dijo el Sanedrín, el líder dijo, cuidado. Si esta obra es de hombres, esto va a morir, igual que han pasado muchos que se han llamado justos. Pero si esta obra es de Dios, nadie podrá pararlo, nadie. Por más que ore, por más que ayune, por más que derrame mi alma delante del Señor, si Él dice no, es no, hermanos. ¿Quién quiere un no? Nadie quiere un no. Y usted, pastor, tampoco, nadie quiere un no. Todos apelamos al sí o al después. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Había una discusión hace unos días atrás en el curso teológico, en donde decían que Pablo no era pecador, decían. No era pecador incluso. Escuchen bien. Entonces un compañero dijo, bueno, ¿y qué pasa con Romanos capítulo 7, 14 en adelante? Cuando él empieza a decir que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Él decía que él era carnal. Que cuando quería hacer lo bueno, hacía lo malo. Lo que no quería, eso hacía. Entonces, dentro de la labia a veces que hay, de la palabra que hay, tratan de mover ese versículo para decir que no está hablando de él, está hablando de otro hombre, como de tercera persona. Que él realmente no era pecador. Uno se levantó, incluido el profe, y dijo, no, Pablo era débil como nosotros. Pero había un buen grupo que decía que no. Entonces su compañero se levantó y dijo, si decimos que Pablo no era pecador, lo estamos poniendo al nivel de Cristo, y como Cristo no hay. Era buena la discusión que estaba armándose ahí. Y después me dijeron, ¿qué opina usted? Hay que ir a Corintios, dije yo, 2 Corintios 12. Si Pablo hubiese sido un hombre sin pecado, inmaculado, si no hubiese tenido ningún error, hay que hacernos la pregunta, ¿para qué el aguijón entonces? ¿Entiende el predicador? ¿Entiende el hombre de Dios? ¿Está escuchando? Si era un hombre intachable, ¿por qué? La razón de por qué estaba el aguijón ahí. El texto dice, para que no me enaltezca en sobremanera, para que no me ponga orgulloso, engreído, para que no crezca en mí la soberbia, me fue puesto un aguijón en mi carne. Gloria a Dios. Y les preguntaba, yo les decía, si hubiese sido humilde siempre, si no hubiese habido un átomo de soberbia en su vida, no había razón para ponerle un aguijón. Pero el aguijón estaba ahí porque hálito de soberbia estuvo pasando en él. Porque el texto 1 del capítulo 12 dice, conozco un hombre. Oiga, si lo que vivió Pablo fue extraordinario. Vio cosas sublimes, tercer cielo, dice la palabra ahí. No estoy hablando del conjunto tercer cielo, eso no tiene ni un brillo.
Amén. Bendito sea el Señor. Ahí le quite el gozo a algunos. Bendito sea el Señor. Para que no me enaltezca sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Aquí está una pregunta a veces que se hace la gente. Dice, ¿cuál era el aguijón que tenía Pablo? Hay varias hipótesis porque no hay algo claro en la Biblia. Hay algo claro, pero no tanto. Algunos dicen que el aguijón de Pablo era, así lo dijo hace una semana atrás un profesor, dijo, el aguijón de la carne, una opción era que era el dolor de haber sido un perseguidor de la iglesia, el martirio en la cabeza, que lo golpeaba psicológicamente por haber sido un perseguidor de la iglesia de Cristo, dice. Eso dicen que puede haber sido una de las razones o el aguijón que tenía en la carne. Pero bueno, hay la segunda opción, que era una enfermedad, que es a la que yo creo. Porque para los jóvenes que vienen a clase, amén, él dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y la palabra carne viene de la palabra griega sark, de la carne, de la carne humana. Entonces él está hablando ahí que tenía una enfermedad en su carne, en su cuerpo. Amén. Pero esa enfermedad era producida por un mensajero de Satanás. Gloria a Dios. Un mensajero de Satanás. Y la palabra mensajero en el griego es ángelo. Un ángel, un espíritu, un demonio. Pablo no estaba endemoniado, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay enfermedades que la producen los demonios. ¿Amén o no? No todas, pero algunas las producen los demonios. La enfermedad de la sarna de Job, ¿quién la produjo? El diablo con sus demonios. Cuando dice la palabra de Dios que había un hombre mudo, le trajeron a Jesús un hombre mudo. Jesús reprendió al demonio y el mudo habló. El mudo le tenía cerrada la boca. El demonio, perdón, le tenía cerrada la boca a ese personaje. Cuando había una mujer que 18 años estaba encorvada. ¿Recuerda usted el texto, no? ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús oró por ella y la liberó. Era un demonio. Jesús dice en su palabra, hablando de los fariseos, esta mujer 18 años estaba siendo atada por el diablo. Jesús liberó, sacó el demonio de ella y se enderezó. Hay enfermedades que la producen demonios. No es que estén endemoniados, son enfermedades que llegan. ¿A qué voy? Que el texto dice, de lo cual le he rogado a Dios. Y para allá estamos hablando del mensaje. De lo cual le he rogado a Dios. Y la palabra rogar viene de la palabra, hermano, que dice suplicar. Le he suplicado a Dios. Y no era la oración de nosotros cuando decimos bendice esta comida, amén, ¿cierto? Como oramos. Era una oración de súplica, amén. El hombre, como yo conozco, de acuerdo a la Escritura, a Pablo y a todos ustedes también, el hombre habrá hecho una oración extraordinaria. Habrá orado delante de Dios. Una vez oró, Señor, sácame esta enfermedad, sácame este aguijón en la carne, sácame este demonio que de repente me hace estar enfermo. Dios le dijo, no. Pasados unos días vino el dolor de nuevo. Señor, sácame este dolor, sácalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, libérame de esto. ¿Qué dijo Dios? No. Gloria al Señor. Y ya una tercera vez, Señor, ya he pedido 2 veces, Señor, he ayunado, he orado, me he postrado delante de ti. Hoy vuelvo a pedírtelo nuevamente, Señor, sácame este dolor. Sácame este sufrimiento, Dios. Y Dios le dijo de nuevo, no te lo voy a sacar. Y te voy a dar la respuesta, Pablo. ¿Sabe por qué no te lo voy a sacar? Yo he dejado ese dolor ahí para que no te enaltezcas, para que no crezca el orgullo, la arrogancia en ti.
con todas las cosas que yo te he dado, las revelaciones, las manifestaciones, los milagros que has hecho por el poder que yo he depositado en ti, es probable que tú te enaltezcas. Y cada vez que te enaltezcas, ese aguijón te va a apretar. Ese aguijón te va a producir un dolor en tu cuerpo. Cuando había un orgullo en Pablo, ¡ay! Le dolía el cuerpo. Y bajaba los humitos. Sería bueno que Dios pusiera aguijones en muchos de nosotros y en muchos de por ahí, hermanos. La más linda, un aguijón ahí, tiro. Yo predico mejor que todo. ¡Ay! El dolor al tiro en la guata. Gloria a Dios. Yo toco mejor que todo y Dios le doble los dedos al tiro. Gloria al Señor. Por eso que a veces Dios dice que no. Es la única manera de mantenernos a raya a muchos de los que estamos acá. Yo no sé si en tu problema, en su dificultad, hermana mía, hermano mío, en la petición que usted tiene. Yo no estoy diciéndole que para todo lo que te está pidiendo la respuesta es no. Solo usted lo va a saber. Quizá esta palabra ni siquiera era para usted. Aunque no creo que sea tan así. Pero muy probable que Dios hoy te diga que no, mañana Dios te diga que no en alguna cosa. Y el objetivo de decirte que no, nunca va a ser que te descarríes. El objetivo, el propósito de la respuesta negativa del Padre, nunca va a ser que usted baje los brazos. Bendito sea el Señor. Bástate mi gracia, dice la palabra del Señor. Bástate mi gracia, porque es ahí, en esas circunstancias, es ahí, en medio de ese hoyo en el cual usted está, hermano y hermana, en donde mi poder se va a perfeccionar en ti. Es en esa situación en la cual usted está pasando, yo o cualquiera, estamos pasando, es ahí donde el poder de Dios se va a perfeccionar en uno. Es la única manera de sacar arrogancia de nosotros. Es la única manera de bajar los humos. A veces la gente anda enferma, pero sigue orgullosa, hermano. Le viene un problema, otro problema, y luego otro problema, y sigue mirando en menos a la gente. No entiende el propósito de ese dolor. Gloria al Señor. Quiero leerle el último versículo. Salmos 22, del 1 al 3. No es usted la única o el único que Dios no ha escuchado muchas veces. Sería bonito decirle aquí a todos, yo creo que hay una respuesta positiva a esto. ¿A cuántos Dios ha escuchado de los que están acá? Más de alguna vez. Oiga, si usted dice que no, un gran mentiroso, hermano. ¿A cuántos Dios ha escuchado más de alguna vez en este lugar, hermanos? En su casita, en el trabajo, donde usted haya estado, el Señor le ha dicho muchas veces que sí. Pero le hago la otra pregunta. ¿A cuántos Dios le ha dicho que no muchas veces? ¿A cuántos Dios le ha dicho que no muchas veces? A veces las palabras del rey David en el capítulo 22 de Salmos son mis palabras. Son sus palabras, las mismas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Escuchen bien. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. ¿Escuchó bien? Yo sé que este es un salmo mesiánico. Yo sé que habla de la cruz, de Elí, Elí, lama sabachthani. De eso habla. Pero esta es la vida de David. Cuando dijo esto porque estaba pasando un problema grande.
Y lo peor de este problema es que clamaba de día y Dios no lo escuchaba. Clamaba de noche y tampoco Dios lo escuchaba. Le estoy enseñando la segunda parte del mensaje del viernes. Esa es una de las grandes verdades. Pero ahora estamos hablando también de otra verdad. La verdad es que Dios no escucha a veces. La verdad es que Dios dice no sacan nada con seguir clamando. No. Pide algo conforme a mi voluntad mejor. Bendito sea el Señor. Y para esto quiero terminar, hermanos. ¿Amas al Señor, sí o no? A ver, responda bien con su corazón. ¿Te ama a Dios o no lo ama? Y si Dios te dice que no, ¿lo amas o no? ¿Lo aman, mis hermanos, mis hermanas? Pero si Él te dice que no, si Él nunca te va a responder lo que estás pidiendo, ¿lo sigues amando o no? ¿Seguirás viniendo a la iglesia aunque han pasado 10 años y Dios no te está respondiendo nada? Llevas años pidiéndole por él, por ella, por tu vida, por tu enfermedad, y Dios te ha dicho siempre que no. ¿Vendrías igual a cantar acá? ¿Vendrías igual a alabar a Dios en este lugar? Este texto es maravilloso, dice la palabra: clamo de día y no responde, clamo de noche y no hay para mí reposo. Y el texto dice lo siguiente: pero tú eres santo. Escuche bien, hermano. Tú, Padre, no me escuchas. Clamo y no me respondes, pero tú sigues siendo santo. Yo no sé si lo entendió, hermanos. Él sigue siendo santo. Aunque me diga que no, Él sigue siendo santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios a mí me ha respondido todas estas peticiones. A veces he ungido personas y se han salido sanadas, pero a veces no. A veces me pide la oración por alguien, vamos a orar y Dios hace la obra. Pero a veces Dios dice que no. ¿Quién falló ahí? Fallé yo, falló la Biblia, falló Dios. A veces no es que solamente uno falle, es que Dios dice que no. Es que Dios dice que no. Yo no sé qué aguijón tiene usted, que le ha pedido a Dios tantas veces que se lo saque. Como le decía hace una semana atrás a alguien, le decía: hermana, usted puede orar mucho por aquella persona, puede orar mucho, pero Dios va a chocar contra algo con ella. ¿Qué cosa? El libre albedrío. Por más que usted ore, esa persona, si se niega a conocer a Dios, si se resiste a conocer a Dios, Dios no va a ir en contra de esa voluntad. Que Dios quiere salvarlo, amén, pero el libre albedrío manda en esto. Y quizás usted está orando por alguien y va a morir y no pasó nada. Pero años después, esa persona va a conocer a Cristo por esa oración de esa difunta madre, de ese difunto padre. Así ha pasado muchas veces. Como dice el texto de Hebreos, murieron sin recibir lo prometido. Años después vino la respuesta, años después. Muchos de ustedes son producto de una madre que oró muchos años atrás. Años atrás. ¿Y por qué no Dios no respondió al tiro cuando usted andaba en los carretes? ¿Por qué Dios no entró ahí en la discoteca? Le cambió el chip y dijo usted: dejar de bailar porque Dios me está llamando a ir a la iglesia. No, Dios con usted les tiró el chicle, lo que más pudo. Lo metió en la pobreza más grande, lo humilló de la forma más grande, porque no tenía otra forma de entenderlo porfiado. Como anoche lo decía el hombre, ¿cierto? Aquí estoy yo, pues, dijo un varón, comiendo algarroba, dijo. El que entendió, entiende.
pero aún comiendo algarrobas siguen estando ahí. Yo quiero solo decirle al Señor, Señor, me respondas o no, voy a seguir amándote. Me respondas o no, Señor, yo voy a llegar a la iglesia igual nomás. Me va a costar, va a ser difícil, pero voy a estar acá igual nomás. Yo no sé si hoy hay gente así valiente en este día. Quizás eso es lo que Dios estaba esperando en usted, en dejar las cosas en la voluntad soberana de Dios. Dejar de altercar contra Dios, contra el Omnipotente. Y decirle al Señor, Señor, presento este problema ante ti. No te estoy diciendo que estoy renunciando a esa petición. Lo que estoy diciendo es que me hables, me digas, ¿cuál es tu voluntad? Para no nadar contra la corriente. Para orar lo que conviene, conforme a tu voluntad. Y Él hará, dice. Póngase de pie. Gloria al Señor. A ver, ¿cuántos quieren hacer una promesa al Señor? ¿Cuántos le quieren decir, Señor, mire, hoy el mensaje me dice que a veces tú dices que no? Pero cuando me digas que no, y aunque me digas que no, yo voy a seguir sirviéndote. ¿Cuánta gente puede decir eso, hermanos? ¿Cuánta gente puede hacer esa promesa al Dios del cielo? Eso es lo que el Señor hoy día le está diciendo. Me cuesta resignarme de que me dispongo en tu voluntad en esta noche. Solo quiero que tú decidas por mí. Si tu palabra dice, Señor, que a los que te aman las cosas terminan para bien, resultarán al final para bien, en eso quiero aferrarme en esta oración. Hoy no entiendo nada, Señor. Hoy me cuesta aceptar un no. Pero quiero disponer mi vida ante tu voluntad. ¿Cuántos vasos de barro quieren pasar a dejar que el alfarero haga lo que quiera con su vida? Aunque duela, aunque no quiera aceptar un no. Pero usted estará dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy.